Muéstrame el camino. A lo que quiero compartir contigo esta mañana. Y justo porque el devocional que me corresponde compartir el día que me vaya a tocar, precisamente creo que va a ser el sábado. El pastor hace un momento hablaba de la semana que necesitamos meternos a buscar a Dios, a entender lo que hizo por nosotros, a conocer por qué lo hizo y no estar solo de pachanga, ¿no? Pero yo me quiero concentrar en este pequeño detalle y relato. Jesús estaba a horas de ser entregado, arrestado y muerto en la cruz. Él ya lo sabía y por esta razón Él habló con sus discípulos en Juan 14 y les decía esto. Juan 14 del 1 en adelante: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si yo no fuera, yo os lo hubiera. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿y cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, versículo 6: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Acababa de decirle a Pedro: me vas a negar. Y luego Tomás también le dice: hey Señor, pero ¿cómo vamos a conocer el camino si ni siquiera sabemos a dónde vas? Y el Señor les responde: hey, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y esto les decía el Señor Jesús a sus discípulos cercanos, porque Él sabía que estaba a punto de morir y que cuando Él muriera sus ovejas se iban a dispersar. Pero les estaba señalando al mismo tiempo el camino nuevo y vivo que habrían de tomar una vez más, una vez que se dispersaran, una vez que Él muriera, una vez que se ofreciera como sacrificio. Él mismo se estaba mostrando como el camino, pero les dice: hey, ojo, yo soy el camino. Esto va a pasar, pero yo soy el camino. Esto va a suceder, pero yo soy la vida. Esto va a suceder, pero yo soy la verdad. Y qué difícil es, porque aún sus discípulos que estaban ya tiempo con ellos, hace 3 años, no lo entendían todavía. Y no entendían de repente lo que les decían, de tal manera que Pedro hacía esas preguntas. Tomás también, otra de aquellas cuando fue un poco incrédulo: hey, pero si no sabemos para dónde vas. Y sabes, el Señor, como vemos, pasó todo ese viacrucis. Llegó el momento en que fue arrestado, fue llevado ante Poncio Pilato, ante Herodes, fue juzgado, fue señalado, terminó en la cruz del Calvario y murió el Señor. Y me quiero concentrar un momento más en este otro pasaje. No lo voy a leer, pero quiero textualizarlo así. El sábado santo normalmente no lo menciona mucho la Biblia, más que desde el día en que Jesús murió hasta el domingo de resurrección. No sabemos mucho de lo que pasó realmente el sábado, pero piensa un momento qué pudo haber pasado en la mente de los discípulos. El Señor les avisó: hey, va a pasar esto y ustedes van a huir, van a correr por todos lados. No, Señor, no nos digas eso, vamos a ir contigo hasta donde vayas. Hey, te aviso, Pedro, me vas a negar. El Señor estaba poniéndoles de aviso de antemano y les estaba previniendo. Y con todo y eso llegó el momento y los discípulos corrieron, huyeron, se dispersaron, estaban incrédulos, estaban escépticos, no sabían qué había pasado realmente. Entonces, ¿era cierto o no era cierto lo que el Señor nos venía diciendo y predicando todo este tiempo? ¿Qué hubiera pasado por tu mente? Pensemos como uno de los discípulos en ese momento. Muchos hubiéramos sido Pedros,
Muchos otros hubiéramos sido el Judas. Muchos otros hubiéramos sido el Juan, que permaneció ahí de cerca. ¿Qué hubiera pasado con nosotros? De verdad, así pudimos haber estado nosotros en ese momento. Pero ¿sabes qué? Muchos de nosotros ahora mismo estamos así, como en ese sábado donde ya no había un Jesús predicando por las calles el evangelio, donde ya no había los milagros y las sanidades de las que todo el mundo hablaba. Es más, era un día muy religioso. Para los judíos era el día de reposo. Por lo tanto, hasta las calles estaban solas. Probablemente para muchos de los judíos pasó inadvertido que ya no estaba Jesús por ahí. Era el día de reposo. Estaban cumpliendo con su mandamiento. Si había algunos otros, como los fariseos, que buscaron luego de inmediato a Poncio Pilato, el gobernador, para pedirle: hey, ese maestro dijo y avisó. Hasta a ellos les ponía de aviso también, que iba a resucitar en 3 días. Entonces no queremos sorpresitas, manda a tus guardias a que vigilen la tumba. Y sí, Poncio Pilato les hizo caso. A ver, pues no queremos más revueltas, y les mandó poner guardias en la tumba. Todo eso pasó ese sábado, y hoy por hoy pareciera ser que ese sábado se ha prolongado para muchos de nosotros. Nos lo acaba de decir nuestro pastor: Jesús ya resucitó, y como tal debemos vivir y comportarnos. Pero no sé si a muchos no se nos ha mostrado ese camino, esa verdad y esa vida. No porque no la conozcamos, muchas veces la hemos leído y nos la han enseñado, pero probablemente porque no hemos tenido el encuentro que necesitamos tú y yo, cara a cara, con ese camino, con esa verdad y con esa vida. Por eso cuando cantábamos: muéstranos el camino de la vida, muéstranos el camino de verdad. En ti, Señor, está mi vida, en ti está mi paz, muéstrame el camino de verdad. ¿Y por qué es tan fácil no entenderlo o perdernos de vista? Porque ya nos avisó, ya está escrito, ya les avisó a los discípulos, ya sucedió el acontecimiento, Él murió y hasta resucitó. Porque es que muchos cristianos hoy, ojo, me refiero a cristianos, por obvias razones, creo que los que aún no han tenido ese encuentro personal con Jesús probablemente también sigan perdidos. Porque es que seguimos como viviendo un sábado donde Jesús seguía en la tumba sin haber resucitado. ¿Qué sucederá? Probablemente estamos en nuestros caminos tan inmiscuidos, tan metidos en nuestras labores y actividades cotidianas, que nos hemos perdido y hemos pasado por alto al camino verdadero, a la vida y a la verdad, que es Cristo. Vamos, porque mira, como cristianos venimos, hacemos y damos, aportamos, levantamos manos y todo lo que se nos pide. Los discípulos estaban ahí y se les decía y hacían, pero poco entendían. Tuvo que morir el Señor. Tuvo que pasar 3 días donde había incertidumbre. Creo que estaban más escépticos los discípulos de si se resucitaría que los mismos religiosos que mandaron poner guardias en la cruz para que no se nos vaya. ¿Cómo está y tú y mi corazón en este tiempo de vida cristiana? El camino en el que andamos es un camino en el que el Señor nos ha puesto, o en el que tú y yo hemos decidido andar. Hoy en día habemos creyentes desilusionados, como les pasó a los discípulos en ese momento, tristes, escépticos, sin saber qué hacer como cristianos, pero no sabemos qué hacer de nuestra vida cristiana, de nuestra fe. Vivimos apartados, vivimos fríos o tibios, peor el caso. Estamos dispersos, hablando de que hay poca unidad. Estamos desconectados de la fuente, del Espíritu de Dios, de la palabra misma. Sin una relación con el Padre, sin una relación y trato con el Hijo Jesucristo, y sin una comunión verdadera con el Espíritu Santo de Dios.
Y solo eso sí, como creyentes estamos esperando los beneficios de la intimidad con el Señor. Eso cualquiera lo estamos esperando, sin haber aportado nada o mucho a esa relación de intimidad. Ya estamos esperando los beneficios, porque estamos en nuestro caminar diario y hay necesidades, hay dificultades, hay pruebas, hay aflicciones, y oramos al Señor: bendíceme. Ya oré, ya pedí, porque se me dice que se me enseña que si tengo necesidad, pida; si tengo que encontrar algo, busque, y el Señor me va a dar la respuesta. Ya lo hice. Y tú estás creyendo que por el hecho de que lo pediste, te va a ser dado. Aún como cristianos estamos buscando constantemente que Dios nos bendiga, pero no hemos pagado un precio en relación, en comunión, en tiempo de calidad en la presencia de Dios, en tiempo de calidad en la palabra del Señor, en tiempo y de calidad y sujeción dentro de mi congregación o a mis autoridades. Pero sí quiero los beneficios, y sí demando del Señor que Él me bendiga, que me dé. A pesar de que un día dijimos: Señor, no te vamos a dejar, ahí vamos a estar donde quiera que tú vayas. Probablemente a muchos de nosotros, parecidos a Pedro, nos ha de haber caído ese 20 cuando lo hemos negado, cuando lo hemos rechazado, cuando se nos ha olvidado que somos creyentes y se nos salen 2, 3 palabras, conductas, comportamientos, trato hacia nuestra familia, ¿no? Es más, aún creyendo, puede ser que haya muchos Juanes aquí. Déjame pensarlo así: muchos Juanes, que era el discípulo amado. Me encanta porque cuando él escribió su evangelio, él habla de sí mismo como otra persona, ¿no? Aquel guapo discípulo que estaba con el Señor y se recostaba en su pechito, y era el mismo hablando del mismo, ¿no? Él sabía y él se sentía amado por el Señor. Y probablemente haya muchos de Juanes aquí también. Pero oye, aún creyendo que vas por buen camino, ¿estás seguro de que ese camino es el camino que el Señor te señaló? Dicho de otra manera, ¿estás seguro que a pesar de que vienes a la iglesia y te dices ser cristiano y lees la Biblia y oras, es el camino que el Señor te señaló? La vida que llevas, ¿estás seguro de que es el camino que el Señor te dijo: por ahí quiero que vayas? ¿O es el camino que tú crees que debes estar llevando? Hay una gran diferencia. Proverbios 3 dice, del versículo 3 en adelante, Proverbios 3: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Qué dice? Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Hey, el Señor aún a aquellos Juanes que hay acá, el Señor le está diciendo: no seas sabio en tu propia opinión. ¿Estás seguro que lo que haces es lo que yo quiero para ti? No seas sabio en tu propia opinión. Ese es el camino que yo te pedí que llevaras. Ese es el estilo de vida. Ese es el tipo de relación que yo te pedí que tuvieras conmigo. No sé en qué posición de discípulo estemos, pero si estamos pasando por ese sábado de incertidumbre, de oscuridad, de no saber qué va a pasar, y ya lleves muchos años ahí, quiero decirte un secreto a voces, de esos que no son secretos. A ti que sigues en ese sábado viviendo por años y años, escucha: Jesús resucitó. Él ya resucitó. Él dio promesas antes de morir.
Y probablemente cuando falleció, muchos de los que escucharon esas promesas dijeron: no, pues ya, se fue con todo y promesas y no se cumplieron. ¿Cómo te sientes hoy en cuanto a las promesas de Dios? ¿Cuál es la aflicción de tu corazón hoy? ¿Qué es lo que te está afligiendo en tu vida? Que dices: probablemente el Señor ya se olvidó de mí, de sus promesas, de lo que había prometido. Me iba a ir bien, me dijo que nunca iba a dejarme solo, me dijo que si permanecía con Él, Él me iba a bendecir, pero ya llevo tantos años y no veo los beneficios para acá. ¿Cómo está tu corazón? De tal manera que aunque Jesús ya resucitó, tú sigues creyendo que Él se olvidó de ti. Mira, Jesús recién había resucitado. Y ahora acompáñame al Evangelio de Lucas, en el capítulo 24. A partir del verso 13. ¿Estamos ahí? Ya Jesús había resucitado. En este punto Él ya estaba vivo. Él ya se le había aparecido a algunos pocos todavía en este punto. Y empieza a decir el versículo 13: y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día, domingo, que a Jesús había resucitado, a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Tú y yo normalmente lo hacemos como cristianos, platicamos de todo lo que el Señor ha hecho, de todo lo que ha hecho por nosotros en la iglesia, de cómo se mueve, de cómo no se mueve, etcétera, etcétera. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó. ¿Quién se acercó? Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieran. Y les dijo: ¿qué platicáis? ¿Qué platicas? Perdón, hasta español me vi. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Ojo, sabían quién era Jesús y las obras que había hecho, pero no le conocieron en ese momento. Tú y yo sabemos quién es Jesús y las obras que ha hecho, pero a cara descubierta, tú y yo, ¿de verdad conocemos quién es Jesús? Lo han dicho muchas prédicas en todos estos años, más de 2000 años de predicación. Si Jesús se volviera a presentar con nosotros hoy, ¿lo recibiríamos o lo volveríamos a rechazar? ¿Lo reconoceríamos? Ya habían pasado 3 años de estar con ellos. Se les presentó y de instante, de momento, no lo conocieron. Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Ya me lo brinqué, el 20. Poderoso en obra, el 19. Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Estaban expectantes, tenían esperanza también. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria?
y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. 28, llegaron a la aldea donde ahí iban y les hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. ¿Te ha pasado que cuando escuchas la palabra de Dios de alguien apasionado, de alguien que sabes o que se nota que está pasando en la presencia de Dios, no puedes dejar de escuchar? Te atrae, se te van horas y horas platicando del Señor, de Dios, de la palabra. Así les pasó a estos, que aunque no se habían dado cuenta, hey, tan padre está platicándonos de aquel que nosotros estábamos esperando que resucitara, que queremos seguir escuchando. Y aconteció, versículo 30, que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y ve lo que dice el verso 32: y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Oye, esto es precioso, y de ahí surge el título de este mensaje. El Señor me habló a mí esto hace algún tiempo atrás, y a pesar de que soy una persona que dice buscar al Señor como creía yo que debería hacerlo, me topé con Él varias veces en mi caminar diario. Y literal te lo digo, en la calle. El Señor tuvo que tener un encuentro conmigo en la calle de distintas maneras para decirme: hey, ven a mí. Si yo te platicara, hay varios personajes bíblicos con los que Jesús se quiso encontrar con ellos en el camino, pero no era la intención única y definitiva encontrarse con ellos en el camino y ya fue su experiencia máxima, sino para que vinieran a su presencia. Y como dice Mateo, y entonces sí, entra a tu habitación y cerrada la puerta, busca a tu Padre que está en lo secreto. Le pasó a Pablo, y tuvo un encuentro ¿en dónde? En el camino con el Señor, que transformó su vida. Le pasó a una mujer que padecía de flujo de sangre, que en el camino decidió tener ese encuentro, aunque sea de roce, con sus mantos del Señor, para que su vida fuera transformada, bajo el riesgo de que lo hiciera impuro, porque ella impura por sus ritos religiosos, al tocarlo Jesús se hubiera vuelto impuro y hubiera sido la mujer hubiera sido aún más rechazada de lo que ella estaba, pero su vida fue transformada. Un Zaqueo que hasta se subió a un árbol para encontrarse en su camino con Jesús. Un Jacob que dijo: vi al Señor cara a cara y fue librada mi alma. Hay muchos personajes que pudieron encontrarse con Jesús. Y mira, yo no pensé que estuviera tan a medias en mi relación con el Señor hasta que Él me lo mostró en el camino. Una de ellas, la primera, y creo que fue la más importante, estaba yo en la camioneta esperando a alguien, y mientras esperaba a ese alguien, yo venía leyendo un libro que te lo súper recomiendo. Se llama El Incendiario, de Itiel Arroyo, y hacía una dinámica donde te decía: hey, parece ser que no tenemos tan conscientes y tan claro que el Espíritu Santo es una persona, lo tenemos más en cuenta como una energía, que pocas veces nos dirigimos a Él como una persona. Está aquí contigo, pero no le hablas así. Entonces pon una silla enfrente de ti y dirígete a Él y dile cómo te sientes, qué piensas y qué necesitas.
yo no estaba en la camioneta, así es que quité mi mochila del asiento del copiloto y en ese momento hice consciente, o sea, te hablo de mi entendimiento, no nada místico, pues yo consciente, a ver, aquí está conmigo el Espíritu Santo, además de que es promesa de Jesús, Él estará con nosotros, pero para eso era necesario que Él padeciera y se fuera, y entonces el Espíritu Santo vendría. Ahora, yo lo hice consciente y jamás en mi vida, en los años que llevo de cristiano, tuve una experiencia con el Espíritu Santo como nunca. Él me habló. Y esa experiencia con el Espíritu Santo en el camino me hizo entender la realidad de mi relación cristiana con Él, con el Hijo Jesús, con el Padre mismo. De tal manera que quise seguirlo experimentando, pero en otras ocasiones iba yo caminando del trabajo hacia la casa y empecé a cantar una canción y empezó a fluir letra. Y luego esa canción la cantamos aquí en alguna de las noches de adoración y el Señor me mostró esa letra en el camino, lo que es dificilísimo, porque yo iba en la calle. Y hay muchas distracciones y hay infinidad de cosas, e incluso iba debajo del sol. Pero yo quise hacer tan consciente al Espíritu de Dios en mi vida, me puse a cantar una letra, esa letra fluyó y así es como pude componer una canción. Le di gracias al Señor. Luego llegué, creo que era el viernes o jueves, y al siguiente día era la noche de adoración. Tengo esta letra, chicos, ¿qué les parece si la tocamos? Vale, hacemos. Y la tocamos esa noche. Y dije, Señor, qué bueno eres. Qué bueno eres. Otra ocasión iba en el camión, en el transporte público. Ya casi llegaba a mi destino, por lo menos a la estación donde iba a transbordar. Y me puse a llorar y a llorar y a llorar, porque otra vez el Espíritu de Dios había estado ahí. Conscientemente yo sabía que ahí estaba conmigo, y en esa ocasión hasta me estaba redarguyendo y me puse a llorar en el camión. Y pues la verdad es que daba poquita pena, pero me hubiera dado más pena no hacerle caso al Espíritu en ese momento. Y en las 3 ocasiones solo Él me estaba invitando: hey, necesitaba venir a encontrarte a tu camino, para decirte que el camino que yo te estoy ofreciendo no es el que tú llevas. Ven a mi intimidad, a mi encuentro. Conóceme como realmente soy y cuál es el camino que te estoy ofreciendo. ¿Sabes qué? Así como les pasó a estos discípulos seguidores de Jesús que dijeron: no ardía en nosotros nuestro corazón cuando le escuchábamos hablar. Tú vas a saber que cuando el Espíritu Santo se encuentre contigo y tú se lo permitas en tu camino de todos los días, que es Él, vas a estar seguro, porque tu corazón va a arder. Porque vas a sentir algo que pocas veces en tu vida cristiana has sentido: el fuego, la presencia, la misma persona de la Trinidad está ahí contigo. Y lo vas a hacer tan consciente que no lo vas a poder ignorar en el camión, en la calle, en un automóvil, en tu trabajo, en tu casa. Ya no nada más en la congregación, porque por mucho tiempo el Señor te ha hablado aquí. Y por mucho tiempo tú y yo hemos ignorado esa voz, ese mensaje, ese consejo, esa palabra. El Señor está dispuesto a encontrarse contigo en tu camino, a buscarte en tu caminar, porque Él tiene propósitos para tu vida, de tal manera que Él sabe que si sigues en ese camino te pierdes. Y Él puede darle esos propósitos a alguien más, pero Él los pensó y los diseñó para ti, de tal manera que está dispuesto a dejar las 99 y a ir por la que se perdió y a traerte de vuelta. Las pruebas, las dificultades, tus aflicciones, todo tipo de necesidad, todo tipo de necesidad nos han mantenido en el camino que nosotros hemos querido, porque creemos que en nuestra opinión así es. Si es necesidad económica, le tupimos macizo al trabajo y ahí estamos dándole porque pues necesito dinero. Si es necesidad de salud, pues buscamos todos los medios y las maneras, pero ahí estamos en nuestras formas buscando caminar.
y creemos que estamos bien. Si es situación familiar, de matrimonio, de padres e hijos, lo que sea, pareciera que estás haciendo bien las cosas, buscando hacer bien las cosas. Pero si te encontraras con el Espíritu de Dios en ese camino que llevas, Él te mostraría cuál es la verdad, si vas por buen camino o no. Yo quiero pedirte algo particular aquí, en este punto. Permite que el Espíritu de Dios deje que caiga en ese velo de tus ojos, como le pasó a estos seguidores, y entonces lo veas y se encuentre contigo, y entonces arda tu corazón. Yo no cabía de gozo y de gratitud con el Señor cuando estaban en el tiempo de la alabanza, Saúl, porque uno tras otro canto me llevaba a decir: Señor, es lo correcto para enseñar esta mañana, es lo correcto para decirle a tu pueblo. Y yo no sé cuál de las canciones que estuvieron ministrando quisiera que pudiéramos ministrar al final, ardiendo el fuego del Señor en nuestras vidas, buscando su presencia, que se nos revele. Ojo con esto, acompáñame a Hebreos 10. A partir del versículo 19. Hebreos 10, 19. ¿Estamos? Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Te repito el versículo: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, es decir, el camino, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hey, despierta de tu sábado. Jesús ya resucitó y fiel es el que prometió. Esas promesas que se te habían olvidado de Jesús, esas promesas que te han mantenido por mucho tiempo en ese sábado de oscuridad, dice: fiel es el que prometió. Solo mantente firme en la esperanza a la que Él te ha llamado, es decir, en el camino. ¿Quién es el camino? Jesucristo. ¿Cómo lo logró? A través de la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que tengamos acceso con confianza a la presencia de Dios y nos presentemos ante Él con plena certidumbre de fe de que Él está ahí, conscientemente y con nuestro corazón, y arda Él en nuestro interior, y las promesas vuelvan otra vez, y recuerdes otra vez lo que Él dijo y te ofreció. Cuando el Señor me habló esto a mí y lo quise compartir ahora, es porque para mí ahora mismo es difícil decirle: Señor, de verdad, tú me lo prometiste, de verdad. Cuando hay dificultades, sí cuesta. Pero cuando te dice la palabra, permanece firme, sin fluctuar en esa esperanza que Dios te dio. 22, nuevamente: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, iglesia. Fiel es el que prometió. Pero quiero decirte otro secreto a voces. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, ¿por quién fue tentado? ¿Mandé? Por el mismísimo. Y le dice, ¿qué le dice? Hey, si postrado me adorares,
todos estos reinos del mundo te voy a ofrecer. Y sabemos que Jesús le respondió con una cachetadota inmensa. Hey, al Señor tu Dios adorarás, porque la Escritura dice, y a Él solo servirás. ¿Qué realmente le estaba diciendo al diablo? Nosotros, tú y yo, entendemos eso. Pues es que es cierto, ¿cómo le dice a Jesús que lo adore si Él es Dios? Y la Escritura le respondió, al Señor tu Dios adorarás. Esa es la realidad. Pero lo que realmente le dijo fue, hey, yo no voy a tomar los reinos por el camino fácil. Yo voy a recibir el reino de los cielos por medio de la cruz, aunque me cueste la vida. Tú y yo necesitamos ser como Jesús. Ante las circunstancias, aunque te cueste más trabajo seguir a Jesús, pero recibe el reino de los cielos de manera legítima, por el camino que aún puede ser más difícil de llevar, pero que ahí te mantengas firme en esa esperanza, sin fluctuar. ¿Va a costar trabajo? Sí, va a costar trabajo, pero Jesús nos lo demostró. Oye, ¿qué amor es este? El amor, nos damos cuenta que no es una emoción y sentimiento, es una decisión. Porque si fuera un sentimiento, a Jesús le hubiera dolido poquito, pero le dolió tanto que definitivamente tuvo que haber decidido en su corazón hacerlo y no echarse para atrás para demostrarnos su amor. Pero le dio una cachetada al diablo tremenda y le dijo, hey, no es así. Yo voy a recibir el reino de los cielos, pero lo voy a hacer por el camino de la cruz, aunque me cueste la vida. Y es ahí donde yo te digo que probablemente nos cuesta trabajo pagar el precio de vivir en intimidad, en relación, en comunión con el Espíritu de Dios, pero sí queremos los beneficios. Siempre queremos el camino fácil. Siempre preferimos la manera más viable para que el Señor nos responda. Y nuestras oraciones, hey, esto es cierto, esto nos pasa. Señor, es que si me bendices, te doy. Es que si ahora sí me sacas de esta, te prometo que no voy a faltar a la iglesia. Es que normalmente hacemos ese tipo de oración. Estamos teniendo la misma actitud que el diablo le tuvo con Jesús en ese momento. Es que si me das, te doy, Señor. Si me das, te doy. Cuando el Señor Jesús lo que nos está diciendo, espérate, no es así. Mateo nos lo deja bien claro en el capítulo 6 cuando dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás va a llegar. Eso es lo que también le dijo al diablo en ese momento. Es que yo busco al reino de Dios por la manera de Dios, por la manera del Padre. Busco a Él primero. Todo lo demás va a ser añadido. Lo que tú me ofrezcas es solamente un sustituto y además es perecedero. Y yo voy por lo eterno. Tú y yo nos estamos acostumbrando a estar en ese sábado, porque muchas veces se suplen nuestras necesidades, estamos cubiertos, tenemos lo que nos falta y no hay problema. Creo que estamos bien con Dios, vieja, porque no nos falta nada, ahí vamos. Los niños también, no nos hemos enfermado nadie, le estamos echando ganas a la iglesia, todo va bien. Pero probablemente ni siquiera tenemos seguridad y certeza de que estamos en el camino que el Señor Jesús nos trazó. No estamos teniendo una relación con Él, no estamos pagando el precio como deberíamos de ser en disciplina. Ojo, disciplina es la oración, la palabra de Dios, el asistir a la congregación, el estudiar la palabra, el buscarlo más en oración, en adoración incesante. Es una disciplina y cuesta trabajo, pero pocos estamos dispuestos a pagarla. Pocos lo hacemos. ¿Quieres acompañarme a Éxodo para darte un ejemplo de lo que pudiera suceder si decidimos quedarnos en ese sábado oscuro? ¿Qué te dije? Éxodo capítulo 32. Éxodo 32, los primeros cuatro versículos. Dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido.
Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Esto es a lo que estamos propensos, familia, si decidimos mantenernos en ese sábado, sin pensar que Jesús es una realidad para nuestras vidas ya, hoy, latente, palpable. Al pueblo judío lo que se les pedía eran dos cosas: sube al monte, encuéntrate con el Señor. No, espérate, porque nos da miedo. Mejor que subas tú y ya nos dices lo que nos quiere decir. Y qué lamentable la consecuencia que ocurrió. Creo que es lo más peligroso que a los creyentes nos puede suceder. Se inventaron un Dios, pero imagínate a qué grado. No se inventaron un Dios siendo ajenos a Dios. No es que hubieran dejado de creer en el Dios que los sacó de Egipto. Querían hacerse una imagen del Dios que los había sacado de Egipto, pero a sus formas, a su entendimiento, al estilo de vida que ellos habían aprendido en Egipto, de donde fueron rescatados, porque incluso le dieron una forma de animal, que era la forma de los dioses que había en Egipto. No es que querían inventarse un Dios distinto al Dios que los rescató de aquel pueblo, de aquel reino. Simplemente le querían dar forma. ¿Y sabes cuál es el error tremendo en esto? El peligro que estamos corriendo y la consecuencia terrible. Además de que no conocemos verdaderamente a Dios y le queremos dar la forma que a nosotros se nos ocurra. Que es como cuando dicen Apocalipsis: más vale que seamos fríos y no tibios, porque al ser tibios seremos vomitados de su boca. Porque creyendo que estamos en el camino correcto que el Señor Jesús nos ha mostrado, estamos solamente en sintonía con nosotros mismos, con lo que nosotros creemos que es correcto, con lo que según nuestro entendimiento y lo que alcanzamos a entender de lo que leemos y nos enseñan en la iglesia es el camino correcto. Pero ¿te has encontrado de tal manera con Jesús o su Espíritu Santo que te haya mostrado verdaderamente: este camino que llevas no es el correcto? Ven para acá, quiero encontrarme contigo. Normalmente somos como el pueblo de Israel: no, mejor que el pastor sea el que me hable. No, mejor yo no voy a tal reunión. Mejor aquí me quedo y ya iré el domingo. No te quieres encontrar con el Señor. Nos cuesta trabajo. Nos pesa la disciplina de buscar a Dios y pagar el precio de la intimidad para poder recibir los beneficios de la intimidad. Familia, creo que Dios nos está invitando a elegir uno de estos dos caminos y asumir las consecuencias de nuestra decisión. O subes a la montaña o te quedas abajo y pagarás las consecuencias. Tú y yo pagaremos las consecuencias de lo que hayamos elegido. Moisés las pagó, y ¿qué crees? Bajaba con su rostro resplandeciente porque estaba cara a cara con el Señor. El pueblo decidió quedarse abajo, se inventó un Dios y pagó las consecuencias también de su elección. El Señor hoy te está invitando a que tomes una decisión: o subes y pagas el precio y recibes las consecuencias de tener una intimidad real, que arda tu corazón por estar ante la presencia del Dios mismo, o pagas las consecuencias de mantenerte ahí. El dolor, la necesidad, la aflicción puede ser un arma de dos filos. O nos hace creativos para buscar una solución y resolverlo, o nos hace de verdad doblar las rodillas tan completo que nos rindamos a Dios y le digamos: Dios, de verdad todo esto se salió de mi control, te necesito a ti. Yo he tenido que hacer muchas oraciones diciéndole al Señor: mis necesidades, que son muchas, están a un lado. Hoy te necesito más a ti que a nada en el mundo.
hoy te necesito más a ti. Y aquí, mira, aquí tengo la necesidad, la oración de decirle: dame, necesito, provéeme, necesito, cuídame, necesito, ayúdame, necesito. ¿Por qué no estás haciendo lo que quisiera yo que estés haciendo? Pero en lugar de decirlo: Señor, solo te necesito a ti, porque al haberme encontrado con Él en el camino, me hace entender que necesitaba yo regresar al encuentro con Él, a buscar en intimidad y a ponerlo por encima de todas las necesidades, a ponerlo por encima y delante de todo lo que yo necesite o lo que esté pasando. Luego Él lo va a resolver, luego Él lo va a suplir. Pero ¿cuántos hoy estarían dispuestos a pagar ese precio de dejar tus necesidades, aun cuando es una enfermedad que te esté llevando a una crisis tan fuerte en tu vida, y decir: Señor, eres tú primero, eres tú primero, quiero pagar el precio, se trata de ti, esto es por ti, esto es para ti? Necesitamos tomar una decisión, familia. Emprender un viaje difícil, un viaje disciplinado, un viaje peligroso para subir la montaña y conocer a Dios. O tomar una decisión de quedarnos en el campamento como simples congregantes y que solo se me siga dando lo que domingo con domingo me conformo, y terminaré inventando un Dios a mi medida. Y así creo que estoy bien. Mira, la palabra de Dios habla de que Adán y Eva se conocieron. Y la palabra que usa para conocer en el original se llama yada, o es yada, que es muy distinto el significado de la palabra conocer que tú y yo occidentalmente entendemos. Cuando tú y yo decimos conocí a alguien, es porque saqué información de su persona. Me acerqué, pregunté: ¿cómo te llamas? ¿De dónde vienes? ¿A qué te dedicas? Y solo es conocimiento aquí. Y ya digo: ya lo conocí, ya me presenté, ya sé cómo se llama tal persona. Pero la palabra yada, a la que se refiere la Biblia cuando habla de conocer en este caso a Adán y a Eva, habla de una experiencia, de un contacto, de un trato literal, cuerpo con cuerpo, que tienes con alguna persona. Eso es intimidad. Y de ahí es que usamos hoy la palabra: ten intimidad con Dios, conócelo. No nada más vayas a la Biblia, es importante, léela todos los días, pero no nada más te quedes con: ya cumplí con lo que el plan anual me pide y listo. Lee entre líneas, medita un poco en lo que estás leyendo. Permite que el Espíritu te revele lo que estás recibiendo en ese momento y aplícalo. Ten intimidad con el Espíritu de Dios. Hazlo consciente en tu corazón, hazlo consciente en tu entendimiento. Habla con Él, dile qué sientes, pero también pregúntale, dile: ¿qué quieres de mí? ¿Se vale reclamarle? Sí, se vale reclamarle, pero espero que lo hagas cuando ya has pagado un precio de estar en un tiempo con Él, y no a la buena de primeras, que no has pagado ningún precio, pero sí quieres que te bendiga. La Biblia nos enseña que Él tiene íntimos, no favoritos, y es a raíz de pasar tiempo a solas con Él. Mira, de otra manera explicado, perdónenme hombres, discúlpenme mujeres, o discúlpenos a todos los hombres, o en su mayoría, pero cuando queremos intimidad con nuestras esposas, queremos ir al grano, y pocas veces mostramos un preámbulo, un deseo desde temprano, un aprecio, un cariño para demostrarle con detalles que quiero tener intimidad con mi esposa, que quiero conocerla. No, queremos ir al grano. Muchas veces cede, muchas otras veces no cede. Pero es de la misma manera que queremos tratar nuestra relación con el Padre, sin tener un proceso
de decirle: Espíritu, aquí estoy, tienes mi corazón. Jesús, creo en ti, tú me perdonaste, yo sé quién soy. De decirle al Padre: tú me creaste y me diste un propósito y aquí estoy. No, nos vamos al grano y solamente bendíceme, solamente dame, solo, hey, ¿por qué no me escuchas? Pues que no existes realmente. Por eso se usa la palabra conocer, por eso se usa mucho la palabra ten intimidad con el Señor, porque se trata de un proceso de llegar a un clímax con Él y tu corazón arda en el interior. Te sorprendería la cantidad de personas que modelan a Dios desde la oscuridad de una mente que todavía sigue cautiva en su propio Egipto. No sé cuál es el Egipto del que necesites salir, del que Dios deba llamarte, del que el Espíritu Santo, al encontrarse contigo en el camino, te diga: hey, ven. Porque probablemente en esa oscuridad, en ese entendimiento velado, estamos tú y yo inventando un Dios que no es el Dios real. ¿Qué es lo que nos dijo Jesús? ¿Qué es lo que nos advirtió al principio? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Cuál es tu problema por el que no sales de ese sábado negro? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Conóceme como tal. Este soy yo. A pesar de lo que estés viviendo, este soy yo. No soy el Dios que tú estás inventando, que en el que solamente cuando me conviene lo busco. No soy el Dios en el que como no me ha hecho nada me ha pasado, a pesar de que estoy dale y duro al pecado y mira, aquí sigo y nada pasa. Pues entonces ese es el Dios y tú lo has creado, pero ese no es el Dios. Es un Dios fuerte y celoso. Necesitamos conocerlo, pero no va a ser suficiente, porque la palabra en sí nos va a dar solamente conocimiento, pero la palabra más Espíritu Santo nos va a dar revelación de quién es Él. Y nos hace tanta falta ese encuentro con el Espíritu de Dios en el camino que tú lleves. Deja que Él te sorprenda, déjate encontrar por su persona. Porque si no, la consecuencia de quedarte abajo va a ser que estás con un Dios inventado y tal vez no es el Dios de la Biblia, no es el Dios que el Espíritu Santo quiere decirte que es. Mira, tú y yo, al encordarnos con la presencia de Dios, somos como la luna. La luna no tiene luz propia, ¿verdad que no? ¿Brilla por quién? Por el sol. Por eso me encanta cantar Resplandeció, porque dice: vienes como el sol al amanecer. Y me encanta cuando canto eso, porque yo sé que cuando vivo noches difíciles, mis sábados negros, yo sé que el sol llega y me va a alumbrar y me va a hacer resplandecer y me va a hacer decir: hey, Él es primero, y no lo que yo tenga, no lo que yo padezca, no lo que a mí me convenga. Él es primero, y eso resplandece en la vida de las personas que lo buscan de veras. Y tú y yo seremos como la luna. La luna ha sido superada porque muchos se inspiran en ella para componer canciones, poemas, qué sé yo. El Señor quiere usarte a ti para que otros se inspiren y lo conozcan, porque no es tu luz misma, va a ser su luz brillando en tu corazón, en tu rostro, que otros la van a ver y se van a inspirar en ti y van a querer la vida que tú tienes. Pero necesitamos pagar el precio, necesitamos subir, necesitamos saber quién es Él. ¿En qué es lo que tú y yo estamos enfocados este día? Esta época de nuestras vidas. ¿Qué es lo que te está robando la paz? ¿Qué está robando tu atención? ¿Ya lo tienes ahí? ¿Qué te quita la mayor parte de tu tiempo? ¿En qué es lo que más estás invirtiendo tu vida? ¿En qué te estás enfocando? ¿Es en eso? ¿En lo que te estás pareciendo? Porque en lo que te enfocas es en lo que se refleja en ti y tú lo reflejas. Estás ensimismado en tus preocupaciones
eso se nota. Estás ensimismado en tus necesidades, eso es lo que estás demostrando. En tus dolencias, en tus carencias, en tus aflicciones, etcétera, etcétera, eso es lo que estás mostrando. Por eso es que me encanta que el pastor le haya dado una oportunidad a Cari de decir: a pesar de que estoy aquí, a pesar de que estoy con esta situación actual, hoy coincidí contigo, mira. Hoy mi corazón está ardiendo por el Señor y quiero que resplandezca su luz en mí. Y ella es una señorita que le ha estado echando tanto las ganas, que es admirable de verla, porque ha entendido y se ha encontrado con el Señor como nunca antes. Te soy seguro, amiga, este proceso para tu vida ha permitido que te encuentres con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu como seguramente no lo habías hecho en toda tu vida de cristiana. Por eso valdría la pena que todos escucháramos a Jesús encontrándose en nuestro camino y atender su voz e ir para el camino que Él nos quiere llevar. Incluso des gracias por lo que estás padeciendo en este momento, porque aunque el Señor tardó 3 días en resucitar, Él resucitó, Él cumplió su promesa, Él vino de nuevo, Él se les presentó a muchos de sus seguidores, Él les dijo: aquí estoy otra vez. Fue apasionante las veces que se les pudo presentar a muchos de ellos. La otra historia que me encanta es cuando ya habían regresado sus discípulos al camino, que se dedicaban a pescar, y fue y los encontró otra vez en su caminar diario y les ayudó a tener una pesca milagrosa. Y lo vieron en ese momento y corrieron otra vez porque ardió su corazón. ¿De quién ardió más en ese momento? De Pedro, porque él se clavó y fue a encontrarlo el primero. Ya después los demás lo siguieron, pero que ardió su corazón es el secreto de tu encuentro personal con Dios hoy o en los próximos días. Que arda tu corazón, sabrás que es el mismo Espíritu Santo hablándote y diciéndote: ya es el momento, ven a mi vida, ven a mí, sube al monte, encuéntrate conmigo, sal de tu camino, deja de inventar lo que no soy y conóceme como realmente soy. Cuando te expongas al sol de su semblante, cuando toques la gloria radiante que emana de su rostro divino, la radiación de su naturaleza destruirá el cáncer del pecado en tu alma, como nunca has podido lograrlo por ti mismo. Entonces el secreto de la transformación espiritual, iglesia, no es esforzarse en automejorarse, sino en contemplarlo más a Él y menos a ti mismo. Enfocarnos en Él y menos en nuestro caminar, que consideramos que es el correcto.